Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles de nuevo y darles la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro certificado Gestión del Talento Humano. Esperamos que sea de provecho, al igual que las sesiones anteriores, y vamos a tener un espacio al final para preguntas o respuestas o algún aporte que ustedes quisieran hacer. También lo pueden hacer vía chat. Y con gusto el máster Maradiaga va a estar leyendo sus comentarios y respondiendo a sus preguntas. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, estimados. Un placer saludarles. Estamos ya avanzaditos en nuestro certificado. Para mí es un honor, como siempre, pues en estas pláticas que son muy interesantes de conociendo la gestión de talento humano y es importante que lo veamos. Haciendo un resumen de las primeras dos sesiones, eh, recuerden de que la idea es mostrar un contexto de la gestión de talento humano. Esa gestión en la cual es tan importante hoy día en las empresas, en la cual nos permite que como humanos nos desarrollemos en las organizaciones. Pero esa gestión tiene que estar acorde a los tiempos, a los cambios, a la evolución, a los contextos empresariales, a los contextos de los países que tienen que ver hasta con temas políticos, con temas jurídicos, etcétera. Si esas cosas no se, no se toman en cuenta, la gestión de talento humano no impacta adecuadamente a la organización. Entonces, por eso es fundamental el hacer ese contexto en el cual en la actualidad están las empresas, las sociedades y obviamente el talento. Entonces, voy a avanzar porque si nos come el tiempo, como dicen, voy a hacer la presentación que siempre tengo. No sé si me escuchan bien todos, no sé si me están escuchando bien. Sí, sí, sí. Ok, perfecto, muy bien, listo. Entonces, voy a hacer la presentación. Existen dos tipos de recompensa. Entonces, permítanme, aquí tengo esta presentación. Bueno, entonces hablábamos la semana pasada que estamos en una nueva forma de gestionar a las personas. Ya no es la misma, no es el mismo ser humano, no es sus mismos intereses, no es su misma situación, eh, no es su misma realidad, sino que son retos y gestiones diferentes. Entonces, por eso es tan importante que la gestión de talento humano esté acorde a esos tiempos. Hablábamos la semana pasada que habían 10 elementos que están indicando en el mundo las tendencias que deben de ser prioritarias para la gestión de talento humano. Y me quiero quedar con estas tres primeras. La retención y atracción del talento, que ya lo hemos hablado, que son fundamentales. Eh, la diversidad y la equidad y la inclusión. Y ojo con esto, estimados. La diversidad, equidad e inclusión no es necesariamente la aceptación de otros tipos de valores, sino que debemos de entender eh, que las empresas hoy día trabajan lo que le llaman los códigos de conducta, que trabajan las formas de interrelacionarse con otros tipos de culturas, de valores, de razas, de religiones. Entonces, eso es realmente equidad de inclusión. Y se suma a eso eh, eh, el también incluir a personas con problemas con discapacidades, etcétera. Eso es verdaderas inclusiones. No es cambiar una letra o no es cambiar eso, sino que son otro tipo de situaciones. Entonces, los códigos de conducta, las responsabilidades sociales empresariales tienen que ver con este punto número 2. O sea, es decir, la empresa dentro de un marco social, cómo apoya la empresa a la sociedad. También el 3, la salud y el bienestar del empleado. Como lo hablamos, las empresas hoy día tienen que preocuparse por el bienestar del empleado. Hablábamos de que muchas empresas
Inclusive ya el nombre de recursos humanos cambió a bienestar del empleado. La parte de desarrollo organizacional ya se llama bienestar al empleado. Entonces, ya no solo es el tema de encontrar una forma de hacer el trabajo, recursos humanos, sino que una forma de cómo se acerca al bienestar de esas personas, que piensan, que hacen de manera extracurricular, qué hacen con su tiempo libre, en qué les puede ayudar la empresa en ese tipo de cosas. Porque recuerden, al final lo que la empresa busca es que el empleado sea integral, que se integre la visión personal a su visión organizacional. Algunos desafíos que menciona, por ejemplo, una empresa de consultoría a nivel internacional que es la PricewaterhouseCoopers. Este planteamiento lo hizo el año pasado y según escuchaba al vicepresidente de operaciones, es muy parecido para 2023-2024. Entonces, en primer lugar, gestión del cambio. Las empresas tienen que enfocarse en la gestión del cambio. ¿Qué van a hacer? ¿Qué viene a la vuelta de la esquina? ¿Cuáles van a ser nuevas tecnologías, nuevos productos, etcétera? Desarrollo de liderazgo. Recordemos que hablábamos de que el 80% de la rotación de personal, está enmarcada al jefe. Algo que por ahí yo les he comentado de poco tiempo que tenemos en temas tan profundos, por eso yo les envío los libros, les envío información, porque sé que hay temas que posiblemente no los vamos a tratar al 100% y yo le agrego los otros videos para que ustedes lo vean. Por ejemplo, les envié el día de hoy, creo, si mal no recuerdo, 9 elementos por los cuales la gente se va de las empresas. O sea, y ese podcast sí se lo recomiendo que lo vean cuando tengan chancecito, pero es muy importante. ¿Por qué se van las empresas, perdón, los empleados de las empresas? Y muchos de ellos tienen que ver con el poco liderazgo dentro de las organizaciones. Jefes poco preparados, jefes que no saben que tienen que tratar a personas de manera diferente. Ahora ya no, recuerden que ya no solo es el talento, ya no solo es que las personas eh, ¿cómo se llama? Que se les dice personas, sino que ya son empleados del conocimiento. Y si el jefe no está preparado para ese tipo de manejos, va a fallar y los empleados se le van a ir, se le va a ir el talento. También medición de la efectividad. ¿Qué es eso? Las empresas tienen que evaluar el desempeño organizacional y desempeño del empleado. Si la empresa no se mide, no sabe cómo está navegando. Y puede que en algún instante venga ese VICA, ese cisne negro, ese COVID, etcétera, y salga del mercado porque precisamente no sabía cuál era su efectividad. Cuando hablemos de evaluación de desempeño, recuerden lo que decía un famoso presidente de SAP Miller, que tuve el gusto de conocer. Él decía, no podemos tener empresas de bajo desempeño con empleados de alto desempeño o viceversa. No podemos tener empresas de alto desempeño con empleados de bajo desempeño. Tiene que estar igual, empresa alto desempeño y trabajadores, empleados, asociados, colaboradores de alto desempeño. Entonces, medir la efectividad organizacional es fundamental y obviamente la de los empleados. Si no se mide eso, va a haber problemas en las organizaciones. Entonces, como vemos, va a generar problemas comunes como cuáles. No se van a alinear las estrategias. Entonces, recursos humanos o la gestión de talento humano tiene que mantener alineada la estrategia. ¿Hacia dónde va la organización? Recuerden lo que hablamos en algún momento. Ya se debe de pensar en estrategias de mediano y corto plazo. Ya estrategias de largo plazo están más limitadas. ¿Por qué? Porque no se sabe qué viene la vuelta a la esquina. El COVID nos enseñó de que las empresas pueden estar planeando a largo plazo, pero viene el COVID y les rompe todos los paradigmas. Se tiene que pensar con metas SMART, que esos son lo que le llaman los objetivos SMART. La forma en cómo se planifica tiene que estar enmarcada en esta metodología. Tiene que pensarse mucho en estos tres elementos, en lo operativo, en lo táctico, en lo estratégico. Algo que vamos a ver más adelante es que la gestión de talento humano o la planificación estratégica de la gestión de talento humano tiene tres grandes elementos. Por ahí lo vamos a ir conversando. Primero, la administración de recursos humanos, que son los procesos.
La gestión, la administración de la gestión de talento humano son los procesos. Es decir, siempre vamos a seguir contratando personal, siempre vamos a tener que seguir haciendo expedientes. Recuerden, mientras no rompamos el paradigma en Honduras de tener, como siempre digo, Ministerio del Trabajo del siglo XX y con empresas del siglo XXI, siempre vamos a tener que tener expedientes, siempre vamos a tener que tener todo evidenciado en duro, como dicen, ¿verdad? Recuerden de que la parte tecnológica no ha llegado a eso. Entonces siempre vamos a tener que tener evidencias impresas. Eso es los procesos, eso es la parte operativa. Pero también tenemos elementos ya de planificación estratégica de la gestión de talento humano. Eso es lo que se llama lo táctico. Y por último están los procesos que van más allá, ¿verdad? Que es la forma en cómo hacemos el trabajo, que es la meramente operatividad, que es el modelo de recursos humanos. Por ahí vamos a hablarlo más adelante. Entonces, recursos humanos ya no solo debe de pensar en que contrata y despide, sino que debe trazar hacia otras áreas. Tiene que meterse en el negocio. Tiene que, si yo soy un negocio que vende, que es cafetería, que vende pan, que yo tengo que saber a cómo está la harina, cuáles son mis proveedores, cuáles son los elementos fundamentales de mi negocio, cuáles son la cadena de valor. Pero si yo no sé esos detalles, entonces recursos humanos está desenfocado, no está en el negocio. Y recuerden que esa es una de las principales críticas que le hacen a recursos humanos. Ah, no es que recursos humanos solo hace fiestecitas y parte pasteles. Esa es la idea que tienen muchas personas de recursos humanos. Tenemos que romper ese paradigma. Tenemos que interesarnos en qué es mi negocio, cuáles son los números, qué vende, qué produce, qué tecnología va a venir el próximo año. Si recursos humanos no están en esa jugada, entonces, ¿qué cajero va a contratar? ¿Qué ingeniero va a contratar? ¿Qué gente técnica va a contratar? ¿Qué personal de servicio al cliente va a contratar? Entonces, tiene que trazar su gestión, es decir, ver otros tipos de negocios dentro del negocio. También impactar en la cultura organizacional. Recuerden que la cultura organizacional es la personalidad de la empresa. Es cómo es la empresa, si es de gente, si es tóxica, si es problemática, si no es de alto desempeño, si hay alta rotación. Recuerden, la personalidad de una empresa es la cultura organizacional, es lo que se transmite de generación en generación. Es lo que yo llego como empleado nuevo y me dicen, uy, papito, aquí veniste al infierno. O sea, ¿a qué infierno te veniste a meter? O, papito, te felicito, has llegado a la mejor empresa, venga, yo le voy a enseñar. Hay empleados que en la primera semana ya quieren tirar la toalla porque ni siquiera saben dónde están los baños, ni siquiera saben nadie le ha dicho dónde va a calentar su comidita. Si lleva frijolitos, nadie le ha dicho, papito, mire, aquí está donde tenemos los microondas, mire, aquí está la área de comida, aquí está este pedacito del lugar es donde almorzamos. Nadie le ha dicho eso, tiene una semana y no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Son procesos de inducción que no se han hecho adecuadamente. Entonces, el empleado se va haciendo una idea negativa sobre la cultura y los empleados que le dan la inducción extraoficial, como dicen, son los que le dicen, mira, papito, no te metas con esa muchacha porque es la querida del jefe, no te metas con aquel porque es el sapo de la empresa, no te metas por ahí. Entonces le van dando malas ideas y le enseñan más bien cosas negativas. Bueno, esta parte de la cultura la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, recursos humanos tienen que cambiar la cultura organizacional. No podemos seguir diciéndole a nuestros candidatos, mire, nosotros somos una empresa de alto desempeño, somos la mejor, tenemos una cultura, somos líderes del mercado, cuando la cultura organizacional es otra. Entonces no podemos seguir mintiendo. Recuerden, liderazgo de la empresa es a lo externo y a lo interno. Eso es cultura organizacional. Eso es parte de los trabajos que tiene que hacer la gestión de talento humano. También meter en la jugada a la alta gerencia. La alta gerencia no puede estar solo viendo los toros de la barrera, tiene que estar metida en la jugada. Ellos son los que llevan la estrategia organizacional, pero tienen que estar dentro de la estrategia de recursos humanos. Si recursos humanos no tienen una buena relación con alta gerencia o le dice todo que sí, entonces básicamente recursos humanos no está impactando en esa organización, no está haciendo, no se está posicionando. También, algo que es importantísimo en estos tiempos, cómo poder fidelizar a los empleados.
Hay muchos empleados que lastimosamente tienen un pie en la empresa y otro pie fuera. Andan viendo a ver qué buscan, pero eso no es culpa de ellos, es culpa de la empresa, lastimosamente. Y en gran parte es culpa del talento humano. ¿Por qué? Porque de eso se da desde el proceso de reclutamiento y selección. Si ustedes tienen un empleado que ustedes no le hicieron una pregunta como, ¿dónde se ve dentro de 5 años? Esa es una pregunta clave dentro de un proceso de organización. No, el empleado dice, no, yo dentro de 5 años estoy en Estados Unidos, me voy a ir mojado. Ajá, y de remate lo contratan. Solo por cubrir la vacante, lo contratamos y definitivamente en 4 años se nos fue. O en 3 años, o en 2 años, o el siguiente semestre se nos fue. Y es cierto, mira, el muchacho no iba a ir y se fue. Entonces, ¿cómo podemos fidelizar a esos empleados? Bueno, teniendo buenos climas laborales, teniendo buenos procesos de compensación, porque ojo, estimados, y ya lo vamos a ver más adelante, hay empleados que dicen, mire, a mí no me aumenten si quieren, pero a mí por lo menos denme permiso para ir a ver a mis hijos cuando salgan en actos cívicos, paguen mi maestría, denme permisos. Eso es el salario emocional. Otros dicen, ¿saben qué? A mí no, a mí denme 500 pesos, 1000 pesos y estoy contento. Son formas diferentes de ver la motivación de los empleados, pero fidelizar va más allá, tener buenos climas laborales, buenos procesos de retroalimentación, solicitar la información al empleado. Por ejemplo, en Banco Azteca y Grupo Electra, eso se llama Honesteles, tener líneas de comunicación con el empleado de manera confidencial. El empleado quiere comentar algo, pero no lo dice porque dice, voy a afectar al jefe y este me va a correr. Entonces, ¿de qué forma puede retroalimentar el empleado a la empresa? Teniendo líneas éticas. Entonces, el empleado va diciendo, mira, me escucharon, hacer dinámicas como focus group, ¿verdad? Hacer el desayuno con el jefe. Todas esas cosas nos van permitiendo fidelizar a ese empleado. Me van permitiendo que el empleado vaya diciendo cosas que son buenas y que son malas. Alguien dirá, pero ¿por qué el desayuno con el jefe? Bueno, el empleado ahí va a decir, jefe, fíjese que en la cafetería reciclan el aceite que nos dan en el almuerzo. Ese pollo chuco sabe al pescado que me comí hace 3 viernes. Ay, o sea, Dios mío, pero se me enferman los guirros de la panza porque no reciclan, porque solo la cafetería recicla aceite. El jefe ahí apunta. O el de recursos humanos está atrás del jefe apuntando. La cafetería, hay que ir a hacerle una auditoría. Eh, Mire que no nos dan herramientas de trabajo, como cuáles. Mire yo soy por ejemplo, de expedición y me piden que lleve controles de, de, de los carros, pero no tengo computadora, la computadora del sistema no sirve. Hay que apuntar ahí, computadoras obsoletas. O sea, es decir, ahí nos damos cuenta de la problemática de lo que pasa en el piso. Eso permite que el empleado diga, wow, o sea, esta empresa ha cambiado, esta empresa ha mejorado, esta empresa me escucha, esta empresa me permite crecer. Eso es fidelizar trabajo a los empleados. Una pregunta clave, ¿será fácil tratar, gestionar, administrar gente? La respuesta, estimados, es no, es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque recuerden, hay 9.000 millones de personas en el mundo y todos somos diferentes. Todos somos diferentes, todos tenemos perspectivas diferentes de la vida, todos tenemos culturas, todos tenemos diferente formación. Pero recuerden lo que hemos hablado, la gestión de talento humano busca alinear los procesos de recursos humanos a la empresa y los procesos de la empresa o la gestión corporativa a los empleados. Esa es básicamente lo que busca la gestión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es difícil? Porque además de eso, somos empleados del conocimiento. Somos empleados del conocimiento, ya no somos, el ser humano de hace 100 años es muy diferente al ser humano actual, porque ha evolucionado en muchas cosas. Las sociedades han cambiado, la forma de ver al ser humano, las tecnologías, los productos, tantas cosas han cambiado. Ya no, ya en los años 70, por ejemplo, se pensaba que el ser humano era un activo, por eso es que los administradores decían, este es un activo, pero después lo pasaron a pasivo. Entonces, por eso recursos humanos es un costo de producción. Para los que son peritos mercantiles me han de entender esa parte del debe y el haber.
Entonces, por eso que las empresas cuando tienen problemas económicos, lo primero que recortan son costos. Y ahí está capacitación y está el payroll, la planilla. Pero porque se pensaba así en los 70, es un activo. Ya en los 80s, 90s, se empezó a ver como un capital, como, como algo que era importante para la organización, era un recurso fundamental. Y ya en los 90 y 2000 ya se empezó a ver como un asociado, como una persona que colabora a los valores organizacionales. Eso es básicamente lo que hace la administración de recursos humanos, los procesos dentro de esa situación, empresa, recursos humanos. Recordemos, el éxito empresarial se basa en alinear la estrategia organizacional, o sea, hacia dónde va la empresa con la estrategia de recursos humanos. Como se lo dije en la primera sesión, si la estrategia de recursos humanos es una y la estrategia empresarial es otra, esa empresa anda muy mal, muy mal. Tienen que estar las dos al mismo lado. Recursos humanos tienen que saber cuál es la visión de la empresa, hacia dónde va y con base a eso hacer todos sus procesos. Esa administración de recursos humanos básicamente lo que quiere es integrar y coordinar los recursos organizacionales. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos. Recursos humanos no puede estar pensando, mi objetivo es reclutar, mi objetivo es contratar, mi objetivo es capacitar, mi objetivo es hacer planillas, mi objetivo es mandar los cambios del seguro, mi objetivo es meter a las altas en el seguro social, mi objetivo, no, esos no son los objetivos de recursos, esos son los objetivos operativos, pero los objetivos realmente de recursos humanos es saber apoyar a la empresa en el negocio. ¿A qué se dedica la empresa? Ese es mi negocio. Eso es lo que hace recursos humanos. Si recursos humanos, y lo voy a seguir insistiendo, no está alineado al negocio, recursos humanos no va a impactar. Ni siquiera lo van a invitar a las reuniones de ventas, ni siquiera lo van a invitar a las reuniones de producción. Tiene que estar alineado, tiene que saber qué hace el negocio, saber hacia dónde va. Entonces, la expresión de recursos humanos se refiere a las personas dentro de la organización. ¿Qué hacen las personas en la organización? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se comunican? ¿Qué realizan? Si tienen un sentido común, ¿hacia dónde van? Por eso es que cuando las empresas empiezan a trabajar estilo silos, ¿qué es eso estilo silos? No sé si se acordarán, había un silo para el arroz, un silo para los frijoles, un silo para los granos. Así es, trabajan muchas empresas. Dice el gerente de ventas, no, yo soy el mejor aquí. El gerente de producción, no, yo soy el mero macizo. El gerente de administración, no, yo soy el mero gallo aquí. Cuando esos tigres pelean sus áreas, la empresa sufre. Porque muchas veces pasa que el gerente administrativo dice, le paré a ventas algo que querían, fíjate que querían vender 1 millón ahí y saltándose la política. Yo le paré eso. Imagínense, imagínense, ¿va? Entonces, cuando hay esos caciques en esas empresas, la empresa sufre, la empresa pierde. Los clientes no dicen, qué lento, qué burocracia, qué burocracia. Va a recursos humanos, el de administración sale a las 5 en punto, va el de ventas a las 4:59. Papito, mira, ayúdame con esto. No, yo a las 5 me voy. Mañana te ayudo. Y el cliente no, mejor me busco otro proveedor porque ustedes no me ayudan, no me sirven. Entonces, ojo con eso. Ojo con esos detalles. Procesos de admin. Los procesos de recursos humanos. Toda administración moderna se debe de enfocar en procesos fundamentales, como cuáles. Primero, integrar a las personas. Es decir, quién debe de trabajar en la organización, a quién estoy contratando en la empresa. Imagínense que solo porque la persona dijo sí, aceptó el salario, sí, contratado, pero no sabemos si es gran delincuente, si habla mal, si va a acosar a las damas, si maltrata a los clientes. ¿A quién estamos metiendo a la empresa? Entonces, el reclutamiento y selección de personal es fundamental, muy importante. O evitar problemas como, por ejemplo, si creo que ya lo hemos hablado, si mi planta o mi empresa está en Choloma y yo contrato a alguien que vive en Villanueva, en Tres Caminos, bueno, ¿cómo va a llegar a tiempo? Y yo lo regaño
porque llega tarde siempre. O esa persona en 2 meses me está pidiendo aumento porque tiene que agarrar 3 carros, 3 buses. Entonces, si voy a abrir una tienda en Choloma, yo tengo que contratar gente de Choloma. Así me evito problemas de que lleguen tarde, ausentismo, los indicadores de recursos humanos, que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero, ¿a quiénes integramos a la empresa? 2, ¿cómo organizamos a las personas? La estructura organizacional. ¿Cuáles son las descripciones de puestos? ¿Cuál es el perfil del puesto? ¿Cuál es el diseño del puesto? ¿Cómo evalúo ese puesto? ¿Cuál es la evaluación de desempeño? Hay empresas que dicen, bueno, voy a hacer la evaluación de desempeño y le evalúa la meta del mes pasado. Eso no es una evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es todo el año. ¿Qué hizo ese empleado? ¿Cómo fue midiéndose mes con mes? ¿Qué retroalimentación le di? Por ahí, como les dije, vamos a ver el modelo de Sad Miller, que es el Performance Management, y es uno de los que más me gustan, y cuando yo trabajo directamente en recursos humanos es el modelo que yo aplico, porque ese modelo me encanta, me gusta la evaluación de desempeño. Y si a eso le agrego la evaluación 360 grados, golazo. ¿Por qué es importante? También cuando veamos evaluación de desempeño vamos a ver 360 grados. ¿Qué es eso? O sea, que me evalúa mi jefe, me autoevalúo yo, me evalúan mis pares y me evalúan mis subalternos. ¿Qué pasa en las empresas? El empleado no sabe que es cliente interno. Va alguien de otros departamentos, mire, ayúdenme que necesito esto. Nada, mañana, si quiere, o el lunes. Pero si el empleado sabe que ese cliente interno lo va a medir y no clavear, porque si lo clavea tiene problemas, no, tiene que presentar quejas con evidencia, como por ejemplo, este es un modelo, obviamente es una metodología, es algo que se trabaja, es una cultura. O sea, es decir, nadie dentro de esa metodología va a clavear a alguien, no, sino que va a presentar evidencias de que fue el 10 de mayo a pedirle apoyo a Juan Maradiaga y Juan Maradiaga le ayudó hasta 20 de junio. Un mes se tardó. Entonces, eso presenta evidencias y a la evaluación, y a la hora de la evaluación de desempeño salen esas evidencias. Entonces, ahí lo vamos a platicar cuando hablemos de evaluación de desempeño. Otro elemento es recompensar a las personas. Yo les digo, si hay una pregunta que es fundamental dentro de las encuestas de clima laboral, que es, ¿estás de acuerdo con tu salario? Siempre se pregunta eso y ¿saben qué? Nadie está de acuerdo con eso. Esa es una pregunta que se debe de poner porque es parte de la estadística. Pero recuerden, recompensar o una administración estratégica de las compensaciones no necesariamente solo sea dinero. Conocí una empresa multinacional, que no voy a decir el nombre, tenía 35 beneficios buenísimos y los empleados estaban inconformes. O sea, le estoy diciendo 35 beneficios full Mickeys. Es decir, les aumentaban todos los años, seguro médico, seguro de vida, le daban prima para el carro, le daban prima para la casa, tenían derecho le daban el 80% del pago del gimnasio. O sea, 35 beneficios de esos. Y cuando les preguntaban sobre su salario y sobre su compensación, la empresa siempre salía mal evaluada. ¿Por qué, estimados? Porque no solo es plata, no solo es dinero, sino que hay otros detalles. Por eso se llama administración estratégica de la compensación y beneficios. Así de sencillo. A mí, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener un beneficio de seguro de vida, seguro médico, si el seguro de médico es tan engorroso que cuando voy al médico, el médico me dice, no, es que su empresa no paga, o le voy a cobrar el 80%, o tiene que pagar el copago, o el trámite para que me reembolsen eso? No, entonces, ¿qué beneficio es ese? ¿Qué beneficio es ese? Entonces, beneficio, porque el empleado dice, no, hombre, voy a utilizar el seguro de de Palic, por ejemplo, perdón, que ahí estoy diciendo, o de Mafre o de Ficosa, cualquiera de esas empresas que prestan ese servicio. No, son malísimos. Entonces, por eso se llama administración estratégica
de la compensación y beneficios. Pero es muy importante recompensar a las personas. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas de las personas se van por temas salariales, por temas, y se cometen muchos errores, porque he conocido muchos casos que el empleado por enojado se fue y se fue por 1000 lempiras. Y la empresa donde va a trabajar ahora, para llegar ahora a esa nueva empresa, gasta 1000 lempiras en combustible. O sea, que es decir, de nada le sirvió el cambio. Se fue por 1000 lempiras y es lo que gasta ahora en combustible. Entonces, si alguien tiene esa duda, por ejemplo, que quiere cambiarse de trabajo, tiene que poner muchas cosas en una balanza. ¿Qué gana, qué pierde, qué tiene, qué va a ganar allá? Y que le pongan la oferta de trabajo por escrito. Ese es mi consejo, que si va a cambiar de trabajo, que le pongan la oferta de trabajo por escrito. He conocido casos que le dicen al empleado, sí, va a ser contratado, llega ese lunes tal, ese día vamos a firmar todos los contratos. Y llega, fíjese que discúlpeme, pero la plaza la liquidamos, ya no va a estar, y la persona renunció de su trabajo anterior. Imagínense. Entonces, bueno, ese es otro rollo, pero lo que les digo, mi consejo es, si van a cambiar de trabajo, que le pongan la oferta por escrito. Por lo menos eso puede demandar o cualquier cosa, ¿verdad? Y esa es una buena práctica de las empresas, se ven serias. O sea, por ejemplo, si yo voy a una empresa y me dan una oferta de trabajo por escrito, digo, wow, esta es una empresa seria, es una empresa que Recursos Humanos está haciendo su chamba, pues. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Desarrollar a las personas. ¿Y qué es eso de desarrollar a las personas? Pues capacitarlas, formarlas, programarlas para el cambio, para que estén preparadas, darles formas de mejora continua. Mejora continua es formación y capacitación. Pero si las empresas no capacitan a su gente, ¿cómo quieren que den buenos resultados? Si no capacitan a su gente, si no tienen plan de capacitación, si no saben hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación, si la capacitación son al feeling del jefe. No, yo creo que esta gente ya viene temporada navideña, sí, capacitémoslo ahí en cómo vestir a un colacho, cómo poner un mantel, cómo servir al cliente, cómo aumentar las ventas en temporada alta, según el feeling del jefe, pero eso no va a impactar en la gente. No impacta, la capacitación tiene que ser algo que impacte en el desempeño de la gente. ¿Para qué? Para que al momento que dé calidad en las cosas que hace, se vea. Así de sencillo. Ese es desarrollar las personas. Retener a las personas. ¿Cómo las podemos retener? ¿Cómo hacer que no se nos vayan? ¿Qué tipo de prestaciones le damos? Cuando hablamos de prestaciones aquí, no es la liquidación, no es la indemnización, sino los beneficios. ¿Qué beneficios le damos? ¿Qué incentivos? Una de las tendencias que hay en el mundo, estimados, para que sepan, estimadas, es que la mayoría de los puestos dentro de unos 10, 15 años se van a volver variables. ¿Qué es eso? Los sueldos se van a volver variables. ¿Qué es eso? Es decir, hoy día a mí me contratan en una empresa y me dicen, bueno, Juan, le vamos a pagar 10,000 lempiras. Ese es mi sueldo. Dentro de 15 años, la mayoría de los puestos van a decir, bueno, le vamos a dar un sueldo base de 10,000 lempiras y usted va a poderlo ganar 18,000 con estos indicadores. Si soy de recursos humanos, por contrataciones, 0 ausentismo, 0 rotación, 0 accidentes, eso va a ser mi variable. Lo mismo que pasa en ventas ahorita va a pasar en el resto de los puestos fijos. Entonces, preparémonos para que la medición de desempeño que vamos a tener impacte seriamente en nuestro aumento, porque lo que hacen muchas empresas, hacen la evaluación de desempeño y hacen un ajuste salarial, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, esas son las prestaciones. Y además de eso, tener claras mis funciones. ¿Cuáles son mis funciones? ¿Qué informes tengo que hacer? ¿A quién le tengo que reportar? ¿Qué informes tengo que hacer semestralmente? ¿Tengo que hacer un cierre anual? Todas esas cosas tengo que tenerlas claras en mis funciones. Pero ¿saben qué, estimado? Muchas empresas ni siquiera tienen sus descriptores de puestos, sus funciones, ni siquiera los tienen, ni siquiera los tienen.
Ni siquiera tienen los organigramas actualizados. Entonces, ojo, como un empleado dice, yo paso estresado porque tengo 5 jefes aquí. El dueño, el hijo del dueño, la esposa del dueño, el tío del dueño, la suegra del dueño, hasta el chofer del dueño me da órdenes a mí. Entonces, imagínense, cuando se dan ese tipo de cosas, genera estrés innecesario en los empleados. ¿Y qué suma eso? Rotación. ¿Cómo saber que lo que hacen, auditar a las personas, es cómo el sistema de recursos humanos está funcionando? Si están toda la parte operativa funcionando, la parte estratégica. Eso se da mucho cuando el Departamento de Recursos Humanos entra en procesos de auditorías. Los procesos anteriores son importantes porque le da un diagnóstico. Todo eso manejado adecuadamente le da el diagnóstico a la empresa, cómo está la empresa. Pero al mismo tiempo, recordemos que eso tiene que ver con lo que pasa dentro y fuera. Afuera, como las leyes, los cambios de leyes, por ejemplo, cuando se cambió la ley de la cesantía, por ejemplo, ¿qué le afectó a las empresas? Cuando se cambió ahorita el trabajo por hora. Todas esas cosas, el de recursos humanos o la gestión de talento humano tiene que estar atento, tiene que estar chiva, como dice. ¿Por qué? Porque esas cosas le van a influenciar. O si cambia el techo del seguro social, ¿cuánto es el techo actual? ¿Cuál es el salario mínimo? Imagínese si el de recursos humanos no sabe cuál es el salario mínimo de su empresa, de su rubro. Y es lo primero que le pregunta el jefe. O lo que hablábamos la semana pasada. Si, por ejemplo, si mi empresa está en La Lima o en Progreso, y viene el dueño y le pregunta, a ver, Juan, ¿y cuántos empleados tenemos damnificados? Porque hay que mandarles canasta ahí de comida. Y el de recursos humanos, ahí donde que la mula bota a Genaro, como dicen, ¿verdad? Que no sabe cuántos empleados tiene porque no sabe dónde viven, no tiene información de los empleados, van al expediente y no tienen ni solicitud de empleo. ¿Qué carambas está haciendo en su chamba el de recursos humanos? Ese es su trabajo, mantener expedientes y la parte estratégica bien. Entonces, tiene que estar viendo qué pasa en el contexto externo, leyes, si es una empresa sindicalizada, las condiciones económicas. Siempre en diciembre, enero, tiene que estar atento con el cambio del salario mínimo, ¿verdad? Siempre hay que estar atento a qué pasa con las condiciones económicas, con la competitividad de la empresa, las condiciones sociales y culturales, etcétera. Tiene que estar atento de esas condiciones externas y también las internas, como por ejemplo cuál es la parte estratégica de la organización, la visión, misión, la cultura, la naturaleza, los estilos, etcétera. Todo eso impacta en los procesos de recursos humanos. Y al final, ¿qué vamos a atender? ¿Qué vamos a tener? Resultados finales, buenos o malos, que van a impactar en las prácticas y si esas prácticas son éticas, son buenas. El empleado dice, wow, estoy en una empresa que me genera confianza. Los productos que estamos dando, si son competitivos, si el cliente lo está aceptando y eso genera rentabilidad y sostenibilidad y por lo tanto hay una calidad de vida. El empleado dice, wow, estoy entrando a una empresa que va a durar muchos años, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, recursos humanos en la administración tiene tres significados. Número uno, como departamento. Tenemos que verlo como un departamento que funciona, que permite que se den cosas, que permite dar información a sus socios internos, a sus clientes internos, que le da confianza a los empleados. Entonces, esa es la primera función de recursos humanos. La segunda, un conjunto de prácticas, conjunto de procesos, conjunto de programas, conjunto de elementos que le va a permitir a la empresa generar un status quo estratégico, un status quo de rentabilidad. Pero si recursos humanos no está impactando, no está haciendo un buen proceso de reclutamiento, no hace capacitación, no hace compensaciones, entonces, ¿qué está haciendo? No está impactando, no está haciendo esa función. Y tercero, como profesión. El tercer elemento es que saben de que las personas de recursos humanos son personas profesionales que hacen con excelencia su trabajo. Hay cosas que recursos humanos tienen que manejar con mucho profesionalismo, especialmente información que recibe.
Lo peor que le puede pasar a recursos humanos es tener, recuerden, recursos humanos es el equilibrio entre la empresa, en este caso jefes, y los trabajadores, los colaboradores, los asociados. Lo peor que puede pasar es que el empleado piense que recursos humanos son chismosos, que todo lo que le cuenta ya lo sabe el jefe. Hay cosas que recursos humanos tiene que manejar de manera estratégica. Tiene que manejar de manera estratégica. Por ejemplo, les voy a contar, hay empresas, por ejemplo, que hacen evaluaciones antidoping así aleatoriamente, o cuando estaba de moda el HIV, y ya de repente todo el mundo sabía que fulanito salió mal en el antidoping y Perencejo salió mal en la prueba tal. ¿Y quién dijo esa información? ¿Por qué se manejó de esa manera? Y eso genera desconfianza. Recuerden, un elemento fundamental para recursos humanos es que los empleados le tengan confianza. Por eso es importante que las personas ya les quitemos el nombre de trabajadores. Eso está en el Código del Trabajo, el reglamento interno. No, hay que verles como asociados, como un recurso importante, como un capital importante para la organización, porque ya son equipos de trabajo, ya me permiten a mí como empresa lograr resultados, que el negocio sea sostenible, que los empleados los veamos de manera profesional, aunque sea un guardia de seguridad, con todo respeto, aunque sea una persona de operaciones, de bodega, es un talento para la empresa. Hay que verlo de esa manera. Ya no podemos verlo de manera solo peyorativa. Ah, sí, este es un operario. No, es importante para la organización. Por lo tanto, recursos humanos o la administración de recursos humanos tiene aspectos importantes a trabajar. En primer lugar, ver a las personas como seres humanos que sienten, que tienen problemas, que tienen personalidades diferentes. Eso es fundamental en primer lugar, que son personas que son seres humanos. Por lo tanto, uno de los elementos que se dio en el COVID es que recursos humanos tenía que, en vez de tratar, era cuidar a sus empleados. ¿Cuidarlos cómo? ¿Cómo estás, papayito? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo has estado? ¿Qué necesidades tenés? Eso es cuidar. Ver a las personas como seres humanos, no como estadísticas. Ah, dame el código de fulanito, dame el número de personal, ¿qué número tiene? No, esa es estadística. Hay que ver a las personas como seres humanos. Número dos, los recursos humanos son activadores de elementos fundamentales de la empresa para que generen competitividad, para que generen innovación, para que estos elementos generen cambios, generen desafíos. Las personas, al verlas como seres humanos y después como recursos importantes para la organización, van a ir dando innovación, van a ir generando cambios, ideas, innovación. Ver a las personas como asociadas, como colaboradores, como personas que buscan la excelencia. Porque una persona es tóxica, hay que analizarla, hay que preguntarle, a ver, maestro, ¿y usted por qué es así? Involucrarla. En un líder negativo, ah, no, aquí nunca se logra nada, venga, pues, usted va a ser el encargado, usted va a estar como presidente de la comisión mixta e higiene, o usted va a estar como coordinador de seguridad ocupacional. ¡Wow! O sea, hay que involucrar. Y esa es una técnica, un consejo que les quiero dar hoy. Si ustedes tienen líderes negativos, involúcrenlos, métanlos en la jugada. Él le dice, no, aquí eso puro wiri wiri, eso aquí viene todo el mundo y nunca hacen nada. Venga, maestro, usted va a ser el coordinador ahora. Le cambia el chip. Aunque él diga, no, yo no quiero. Bueno, organíceme la potra del martes, pues. Venga, maestro, venga. ¿Qué le parece si usted y yo armamos el campeonato navideño? La potra, todos los miércoles, de 8 a 10 en tal cancha. Armemos el equipo. ¿A quién podemos invitar? Venga, involucremos a la gente. Y esas personas van a cambiar. Van a empezar a ver la situación de manera diferente. Las personas como talentos, proveedores de competencias, ya tenemos que dejarlos de ver. Una persona, y eso lo veo mucho yo en la parte de las maquilas, personas que son operarios, de repente los ponen a hacer DJ, los ponen a poner la música, porque no sé si saben que en las maquilas hay diferentes horas, va de 8 a 9 están los coritos de la iglesia, de 9 a 10 está el reggaetón,
de 10 a 11 está el pasito duranguense, después está el mensaje, pero hay un DJ que pone esa música. Hay una persona ahí que está manejando eso y está animando a la muchachada. Ahí se encuentran talentos diferentes. Programas que tiene que hacer recursos humanos de innovación, que involucra taller, producción. Ustedes van a encontrar gente talentosa y la gente talentosa no solo está en administración, ventas o producción, no, también en bodega, también hay que involucrarlos, hay que meterlos en la jugada. Y ahí vamos a encontrar gente talentosa que va a proveer competencias. En mantenimiento, gente que va a generar ideas, va a generar ahorros a la empresa. 5, las personas como capital humano para la empresa. Miren, si lo vemos como un activo importante, el empleado se siente realizado, se siente que es algo importante para la organización. Hay que involucrarlos, hay que meterlos en la jugada, hay que crear programas para que ellos se involucren. ¿Qué objetivos tiene la administración de recursos humanos? Ayudar a la empresa, en primer lugar, a alcanzar sus objetivos, alcanzar su visión, su misión. Proporcionar competitividad. ¿De qué forma? Capacitando a la muchachada. Yo he conocido gerentes y jefes de recursos humanos que dicen, no, aquí yo no capacito. No se canse de presentar todos los años, a principio de año, en diciembre, presente el plan de capacitación para el próximo año. No se canse, no se canse. Rompe el paradigma. Algún día ese jefe que le niega el presupuesto, y si no, con aleros. A mí me da risa que yo, y se los digo con toda honestidad, me ministro con ustedes, pero a veces yo he tenido casi que rogar gerentes de recursos humanos, jefes de recursos humanos, de decirle, mire, le doy una charla de 3 horas de habilidades gerenciales, le regalo una charla que vale 3 horas, vale 50,000 empiras, y yo se la regalo, y aún así dice, no sé, ¿saben por qué? Porque no se quieren echar el trompo a la uña, porque no le da miedo ir a hablar con ese jefe superior y decirle, fíjese que hay un peloncito ahí que más o menos yo sé que es bueno y me quiere dar una charla de 3 horas de habilidades directivas para estos cabezones que están fallando en liderazgo y todo eso. Invirtamos 3 horas en ellos. Solo tenemos que poner una sala, un data show, aire acondicionado y que estén sentaditos los 15 jefes que tenemos. Sí, hombre, 3 horas. ¿Qué van a perder? Pero ese jefe le da miedo comprometerse con esa idea, le da miedo hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer competitiva la empresa si me da miedo programar algo, una charla, algo? No, tenemos que romper paradigmas, estimados. Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. Alguien dirá, motivadas, con ese salario que me pagan. Pues ni modo. Hay otras formas de motivar a la muchachada. Por ejemplo, capacitando a los jefes. Si ese empleado está mal pagado y tiene un mal jefe, crean lo que se va a ir. Crean lo que se va a ir. Pero si ese empleado está mal pagado y tiene un buen jefe, eso lo va a limitar a irse. Pero si el empleado dice, wow, me pagan mal y de remate mira el jefe que me pusieron, no, me yo vara justo. Así como decían allá en Tegucigalpa. No, tenemos que buscarle a eso. Por eso es que recursos humanos tiene que ir más allá. Yo se los digo, cuando yo trabajaba en recursos humanos, que, ojo, no significa que eso tiene. Mi esposa me decía, usted es workahólico, señor, porque yo trabajaba hasta el sábado a la tarde, salía a las 5 o 6 de la tarde el sábado. No significa que ustedes deban de hacerlo. Pero ¿saben por qué? Porque en la tarde me dedicaba a archivar. Lo que no podía hacer en la semana, tenía que hacerlo el sábado en la tarde. Pero ¿qué pasaba? Tenía que ser, recursos humanos está como ese malabarista que está al mismo tiempo capacitando, que está reclutando, que está despidiendo, que está archivando, que está en actas de descargo, que está en reuniones, que está pensando en la fiesta navideña y está con las pelotas al mismo tiempo. Así es el trabajo de recursos humanos. Pero ojo, tenemos que ser inteligentes emocionales. Algo que yo le critico mucho a mis colegas, y me ministro también con ustedes acá, que yo soy de los que me gusta compartir el conocimiento, mando información y toda la onda, y jamás me contestan mis colegas.
mis gerentes, jefes y directores de recursos humanos que conozco. Pero cuando están desempleados, ¿a quién creen que es el primero que llaman? Y créanlo de que, se me sale la carne, como dicen por ahí, pero los comprendo. Pero sí, sinceramente se los digo. A veces un hola, hey, gracias, gracias por eso, es parte del profesionalismo que debemos de tener. Por lo menos contestar mensajitos. Eso es parte de la forma en cómo nos vemos como profesionales. Así de sencillo. Entonces, aumentar la actualización y la satisfacción de las personas. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. Miren, de los empleados. Ustedes entran a una maquila y van a ver que generalmente hay en letras grandes, la máxima legal son 60 horas. ¿Qué significa eso? Que la persona solo puede trabajar 60 horas a la semana. ¿Por qué? Porque en algunas empresas los ponen a trabajar más. Claro, alguien dirá, no, es que así gano bastantes horas extras y toda la cosa. Está bien, yo no tengo problema con eso, no voy a juzgar eso. Pero hay empleados que dicen, no, fíjese que no me pague el lunes me toca irme de vacaciones, pero ¿sabe qué, jefe? Me tocan 30 días. Páguenme 25 y solo me voy a ir 5. Ese empleado que no se va de vacaciones, que tiene 3 años de vacaciones, aparte que legalmente las pierde, está cansado, está estresado. Nunca, una persona que no se va de vacaciones está cansada, está estresada. Entonces tenemos que mantener un equilibrio entre vida y trabajo. No todo debe ser trabajo. Y eso lo debe trabajar mucho recursos humanos. Hacer lo que yo le llamo oxigenar cerebros. Hacer actividades, la baleada del viernes, pero todo, por eso es importantísimo, estimados, tener estadísticas. ¿Cuántos empleados tengo aquí en la empresa? Son 50. Ay, le voy a dar 2 baleaditas, voy a mandar a traer Pepsi, Coca y voy a tener jugo, voy a tener café. A ver, a doña Tachita, la doña del café, ¿cuántas tazas pueden salir? Hay que comprar desechables, hay que comprar vasos plásticos, hay que comprar platos, hay que comprar servilletas. ¿Cuánto es? Son 2,000 empiras. Jefe, fíjese que el viernes según me dijo el gerente de ventas que los resultados fueron buenos. ¿Qué le parece si les damos un par de baleadas a cada empleado? A las meras 8. Miren, cuando vayan entrando, cafecito, baleada, y usted está ahí y les da los buenos días. ¿Qué opina, jefe? Mire, para que se alegre la muchachada, que no sé cuánto. Pero si no lo proponemos, si no queremos, es que ¿saben cuál es el punto, estimado? Es que a veces no queremos o no. Alguien dirá, sí, eso yo sé, pero no lo quiero hacer porque aquí ni agradecen. Por eso les decía yo que el de recursos humanos tiene que estarse felicitando así. Pero eso es parte de su trabajo, de su ser profesional. Si no lo ve el cabezón de su jefe, lo va a ver otro. Y va a decir, no, hombre, yo de recursos humanos me lo quiero robar porque es piloso. Es gallazo, compadre. Este man yo me lo robo. Pero si no hace nada, si solo pasa reclutando y solo pasa haciendo planillita. No, a mí los viernes no me llamen porque estoy en planilla. Moroca, diría aquel. No, hombre, o sea, tenemos que romper paradigmas. Tenemos que ser pilosos, hacer bien nuestro trabajo, capacitarnos, transformarnos, vernos profesionales. Ese es el trabajo de recursos humanos. Porque, insisto, si no nos ve aquel, nos va a ver otro y nos va a querer llevar. Pero, ojo, tenemos que vernos, tenemos que tener el efecto Mateo. Esa es por si no lo saben, el efecto Mateo surgió en los 60s, basado en la teoría, perdón, en la parábola de los talentos. Si no saben, a partir de los años 60 se dejó de ver los talentos como dinero, sino como habilidades. ¿Por qué? Por esta teoría del efecto Mateo. Ese es otro rollo, pero lo que dice este científico que creó esta teoría es que dice que al que más tiene, más le dan, al que menos tiene, más le quitan. Entonces, ojo con esos detalles. El de recursos humanos, entre más le den, más le van a exigir, más le van a exigir. Entonces, esa es parte del trabajo que debe hacer recursos humanos. Administrar e impulsar el cambio. Miren, hay que informarle a nuestra gente de las cosas que pueden haber, los cambios.
no metiéndoles miedo, sino que formándolos, dándoles nuevas orientaciones en los procesos de inducción, en los procesos de reinducción. Reinducción. Muy importante hablarles nuevamente del reglamento interno de trabajo, por qué los pueden hacer llamados de atención, por qué los pueden despedir. Hay empleados, estimados, que ni siquiera saben qué significa despido con responsabilidad del patrono, despido sin responsabilidad del patrono, ni siquiera tienen idea qué es eso. Y perdimos un buen elemento porque no sabía esas cosas o no sabía qué hay en el reglamento interno de trabajo. Ojo con esas cosas. Mantener políticas éticas y comportamientos éticos. Eso es muy importante dentro de las organizaciones hoy día. Siempre ha sido importante la parte ética, pero hoy día es aún más. Y recursos humanos tiene que ser, si hay un departamento que tiene que ser ético, es recursos humanos. Yo conozco muchos gerentes de recursos humanos que por quedar bien con su jefe le dice, jefe, déjenme negociar con fulanito. Y va. Y esto lo vamos a ver en la última sesión cuando hablemos de régimen disciplinario y el tema de compensaciones y de indemnización. Y le dice, bueno, fíjate que a vos te toca, según el cálculo, te tocan 100,000. Y de esos 100,000, la empresa te da el 70%. Y viene no, hombre, ¿cómo es posible que no? Que denme más, denme el 80%. Va pues, 80%. Pero está negociando el 100% de sus prestaciones. ¿Qué es lo que debe negociar ese empleado? Solo debe negociar dos cositas: preaviso y cesantía. Pero está negociando sus derechos irrenunciables. Y cuando va y se da cuenta, dice, no, hombre, este de gerente de recursos humanos me la puso, como es, perdón la mala palabra, me la puso. Y ahí es donde que yo le digo que muchos colegas míos de recursos humanos, con todo respeto, no pueden ir a una feria juniana, no pueden ir a tal lado por cosas indebidas que han hecho, por faltar a la ética. También el trato de los empleados. Este me lo vuelo porque me lo vuelo, se va a ir liso. Hasta por seguridad personal, el trato con los demás, con nuestros empleados es fundamental. No sabemos con quiénes estamos tratando, no sabemos que es la familia. Entonces, ojo, tenemos que mantener políticas éticas, construir la mejor empresa y el mejor equipo. Si hay algo o si un deber fundamental de recursos humanos es construir buenos equipos. Recuerden lo que yo les decía, hacer brillar a nuestros clientes internos, aunque nos traten mal, aunque nos pongan en mal con nuestro jefe, nuestro deber fundamental, estimados, es hacerlo brillar. Porque estamos pasando de ese nuevo rol, ese viejo rol de ser meramente operativo a una función estratégica, ser más estratégicos, darles compromiso, tener un enfoque en el negocio, enfoque externo y en el cliente, ser proactivos, prevenir problemas. Ese es básicamente el trabajo que hace recursos humanos. ¿Qué características puede tener ahora la gestión de la administración de recursos humanos? Entender que las empresas van a querer producir más con menos gente. Y por lo tanto, debemos de tener gente talentosa. Algunas empresas se pasan con esto. Se pasan, y especialmente las empresas de corte familiar, que un empleado hace hasta 3 funciones. Yo hago 3 funciones aquí. Hago 3 trabajos. Por eso es que muchos jefes no le paran mucha bola a las descripciones de puesto. Porque cuando ese empleado habla de todas las cosas que hace, uno dice, wow, este man debería de ganar el triple de lo que gana ahorita porque está haciendo 3 puestos de trabajo. O lo peor que puede pasar es que cuando un empleado se va, no lo cubren, simplemente le dicen al alero, al que está al lado, papito, usted le va a cubrir las funciones al que se fue. Y saben lo primero que piensa el empleado cuando se va el compañero. Y bueno, ¿y a mí? ¿Billete? ¿Me van a pagar más o qué? No, ustedes siguen haciendo su trabajo. Por eso es que yo, por ejemplo, en empresas que tienen esta problemática, que no pueden, que cuando se va el empleado de vacaciones, es un desastre porque nadie lo cubre. Entonces, yo a eso le llamo darle una zanahoria. Por ejemplo, y este es, por si no lo saben, este es un consejo que les voy a dar, que a ver si lo pueden aplicar en su trabajo. Si la persona se va a ir de vacaciones
darle una zanahoria, el 10% del salario del quien se va. Y eso es un buen incentivo. Mira, papito, se va a ir menganito de vacaciones, se va a ir 10 días y vos le vas a cubrir las funciones. Te vamos a pagar un bonito, te vamos a dar un bono. Sí, hombre, ¿quién no va a querer hacerlo? Peor es decirle, mira, vas a cubrir las funciones y no te vamos a pagar nada. Entonces, ojo, ese es un beneficio que puede generar algo positivo. ¿Y qué gana la empresa? Gana de que si fulanito se va, alguien lo queda cubriendo, alguien queda responsable. Las operaciones no paran, pero hay que meterle un poquitito ahí. Ese es parte del trabajo de recursos humanos. Buscar eficacia en la empresa, la parte de asesorar. Miren, muchas veces ya recursos humanos pasó de ser meramente operativo a ser un asesor, a ser la conciencia de la compañía. Por más feo que no nos guste platicar con el gerente de ventas, que más bien hasta le andemos huyendo, decir, voy a ir a hablar con este gerente de ventas, gerente, venga, regáleme 5 minutos, ¿qué pasó? Fíjense que estamos haciendo esto, hacemos lo otro, necesito su apoyo, necesito esto. Aunque sea un trago amargo, hagámoslo, nos volvemos, así es la forma de posicionarnos dentro del contexto de recursos humanos. Pero si no lo hacemos, muchas cosas no van a caminar, muchas cosas no van a funcionar. Entonces, esas necesidades también que aporta o que ayuda o que gestiona la administración de recursos humanos, tiene que ver qué hace el empleado, qué hace con su trabajo y qué hace en la empresa. Cómo hacer más productivos a esos empleados con empresas que exigen mayor producción con menos empleados. Cómo poder motivar a esos empleados, cómo tener compensaciones adecuadas. Cómo poder hacer una vida, un equilibrio vida-trabajo con las exigencias que se tienen. Y en especial de que el empleado dice, no, a mí no, a las 7 de la noche que yo salgo, ni me llamen, ni contesto. Ajá. Y el empleado tiene el teléfono de la empresa, tiene la laptop de la empresa, tiene carro de la empresa. Y el jefe dice, mira, fulanito ni me contesta, llamarle la atención o despedirlo. ¿Cuál es el trabajo de recursos humanos? ¿Qué debe hacer recursos humanos? ¿Cómo trabajar con las necesidades del empleado en su vida personal y de la empresa con los resultados que le piden, con las exigencias? ¿Cómo pensar en una empresa más flexible? ¿Cómo crear dentro de un marco legal, por ejemplo, nuevos turnos de trabajo? Vaya, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué creen que existen en ciertas empresas el turno 5x2, el 4x4? Porque en la ley hay una palabra que dice, en Honduras, el día de descanso es preferiblemente el domingo. Esa palabra abrió el contexto por los cuales tenemos turnos 5x2, 4x4, el turno normal. Si no existiera esa palabra y dijera, en Honduras el día de descanso de los hondureños es el domingo, todo el mundo trabajara de lunes a sábado. Y si trabajara el domingo, le tendrían que pagar doble. Por eso hay gente que trabaja, que descansa los martes, que descansa los viernes, que descansa los sábados. Por esa palabrita, por esa palabrita. Entonces, esa es parte del trabajo que debe estar haciendo recursos humanos, viendo ese tipo de detalles, viendo qué puede hacer, cómo puede mejorar, viendo los aspectos organizacionales, cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar, cómo podemos ser más organizados, cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos ser más excelentes. Que en aspectos culturales, cómo podemos implicar a la gente, cómo podemos meter en la jugada a los clientes, cómo podemos tener mejora continua, qué tipo de comportamientos debe tener nuestra gente, qué tipo de visión tiene que tener nuestra gente, cómo debe ser el servicio al cliente interno, el servicio al cliente externo. Esas son las cosas que debe de tener recursos humanos. ¿Por qué? Porque esa administración de recursos humanos pasa a una gestión de talento humano. ¿Cómo? Haciendo efectivos los procesos. ¿Cuáles procesos? Incorporar a las personas, recompensar a las personas, desarrollar a las personas, supervisar a las personas, retener a esas personas, colocar a esas personas. Si esos procesos, que son los normales, digamos, los de cajón que maneja recursos humanos, hay más, obviamente, pero si esos procesos no los maneja adecuadamente, la empresa no va a tener un futuro adecuado, no va a ser sostenible, ni siquiera va a ser rentable. ¿Por qué? Porque la organización está fallando. Entonces, tiene que alinear los procesos organizacionales a los procesos individuales.
Las personas que quieren mejores salarios, trabajar menos con mejores salarios. Y la empresa quiere pagar menos y producir más. ¿Cómo poder alinear eso? ¿Cómo poder alinear? ¿Cómo tener felices a los empleados? Entonces tiene que intervenir en muchas cosas. Tiene que preguntarle a compras, papito, tengo un montón en causas de ausentismo, mucha gente tiene dolores de espalda. ¿Qué pasa? ¿Y qué tipo de muebles y sillas estamos contratando? Perdón, comprando. Los más baratos del mercado, si es posible, los estamos trayendo de China. Entonces, ¿cómo no van a tener dolores de espalda esas personas si no tenemos muebles ergonómicos? Hasta en esas cosas se tiene que meter recursos humanos. Alguien dirá, pero ¿y por qué? Porque es parte, porque eso va a impactar en los indicadores de recursos humanos. Algo que se llama ausentismo. ¿Por qué se nos está ausentando la gente? Se enferman del estómago. ¿Y por qué? Hay que ver causas, no el problema, las causas. ¿Cuáles son las causas? Que no hay un lugar donde almorzar, que comen en la pulpería de la esquina, que glorieta, y cuando se va a ver la glorieta es una chanchada, o no tienen comedor, o en el comedor, como les decía, reciclan el aceite, o es muy cara la comida, entonces los empleados comen churros, o el pollo chuco es muy feo, o le echan demasiado una salsa blanca que no se sabe cuál es, que tiene. Entonces, en esas cosas tiene que estar metido recursos humanos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se me va la gente? ¿Cuál es la rotación? Entrevista de salida. ¿Por qué te me vas, papá? No, porque aquí me pagan mal. Porque el jefe me maltrata. Porque no me dan herramientas de trabajo. Porque vivo muy largo. Esas son las causas que le van a permitir a recursos humanos ir haciendo su chamba, ir controlando sus KPI, ¿ah? Trabajar mano a mano con sus clientes internos. Si trabaja en una empresa donde tiene seguridad industrial, entonces tenemos horas seguras. A ver, y si no las tienen, pues hay que irnos a meter a producción. Híjole, esta gente pasa 8, 10 horas parados y no tienen alfombras ergonómicas. Mire, apunta, ¿ves? Cuando tenga reunión de producción o con el jefe, hey, hay que comprarles alfombras ergonómicas a los de producción. Miren, pasan parados 10 horas y esos muchachos pasan, pero mal de los tobillos, que no sé cuánto. O tienen mala llave del agua caliente, se han quemado varios, se me han incapacitado, que no sé cuánto. Ahí es donde que recursos humanos se meten en la jugada, es donde que hace su chamba. Por lo tanto, ahí el empleado dice, no, esta empresa me cuida, porque el de recursos humanos es piloso. Sí, hombre, este man anda metido anda en esto, en seguridad industrial, hace deportes, hacemos esto, hacemos lo otro. No, el de recursos humanos, ¿cómo se llama? Reclutando, solo reclutando y despidiendo gente. Tiene que ver todo lo que es el engranaje de recursos humanos. Eso hace que la empresa alinee sus objetivos con los objetivos individuales. Así de sencillo, estimados. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener claro de que son un capital, que son un capital humano. Y eso, como capital humano, tiene dos elementos fundamentales. En primer lugar, que son talentos, que están dotados de habilidades, conocimientos, competencias, y eso es lo que tenemos que pulir. Y segundo, el contexto, y ese contexto, ahí es donde entra el trabajo de recursos humanos. Primero, arquitectura organizacional, organizar la empresa, organizar el organigrama, organizar las descripciones de puestos, las funciones, qué hace la gente. ¿Qué hace la gente? Segundo, ¿cuál es la cultura organizacional? Es que es tóxica, que son chismes, evitarlos. Tener reglamento interno de trabajo, régimen disciplinario y que sea equitativo. Si el jefe es el chismoso, venga jefe, ya no acepten los chismosos. Hacer compensación y beneficios equitativos, evaluación de desempeño, ya no solo, fíjate que hay que aumentarles, a Tachita, aumentenle 300, a Menganitos 500, a Perencejo 700. ¿Y por qué, jefe? No, porque yo digo, es que la compensación más bien genera un malestar, porque aunque no creamos, el salario, la planilla, todo el mundo lo sabe. Si contrataron a Juan Maradiaga el viernes, ya el lunes todo el mundo sabe por cuánto contrataron a Juan Maradiaga. Entonces, la cultura organizacional es una de las cosas que debe de trabajar también recursos humanos, que sea democrático. Pero ojo, no ser recursos humanos es el principal chismoso de la empresa. No ser el principal chismoso. Le cuentan algo en confianza, ya va el de recursos humanos a contarle a aquel.
¿Ah? El principal chismoso de la empresa es el de recursos humanos. No, tiene que generar confianza, tiene que ser democrático, tiene que generar compromiso, tiene que generar confianza, camaradería. Y tercero, un estilo de administración sustentado en liderazgo. Si los jefes están fallando, pero estadísticamente, cuando van a una reunión gerencial y van a ir a criticar al liderazgo, estimados, tienen que llevar estadística. Miren por qué se nos ha ido en el año pasado, se nos fueron 30 empleados. De los 30 empleados, 25 dijeron que se fueron por los jefes. Esa es estadística. Y en especial en tal jefe. Eso es clavo, miren. Ese es el problema. Hay muchos gerentes de recursos humanos que no quieren echarse de trompo a la uña porque saben que tienen un problema de miedo. No lo dirían, pero dirían, es tal área. Y ya saben que al decir tal área, indirectamente le están diciendo. Entonces, pero antes de eso, recursos humanos tiene que ir a hablar con este jefe. Tiene que irle a proponer, mire jefe, lo vamos a mandar a un curso del Carnegie, lo vamos a mandar a INCAE, lo vamos a contratar en un curso de habilidades gerenciales, de liderazgo, venga. Para que cuando se dé esa plática o esa exposición de por qué se nos va la gente, ese jefe no pueda decir, no, hombre, este me está claveando. No, sino que Recursos Humanos ya anticipó el problema y lo quiso mejorar, lo quiso empoderar, le dio coaching, le permitió mejorar su situación. Y al final lo que quiere Recursos Humanos es mejorar el talento de la empresa. Y cuando hablamos de talento, incluye jefes. ¿Y qué es el talento? Con conocimiento, habilidades, juicio, actitud. El conocimiento es el saber, es lo que hemos hablado, el know-how, lo que yo sé hacer, lo que he aprendido, cómo lo puedo dar, cómo puedo ampliarlo, cómo puedo transmitir ese conocimiento. La habilidad es el saber hacer, es el skills, dicen los norteamericanos, en el mundo anglosajón. El juicio es el criterio gerencial que yo le llamo. El criterio gerencial. El criterio gerencial que muchos jefes no tienen, sino que quieren hacer las cosas con sentido común. No, tiene que tener un criterio gerencial. ¿Basado en qué? Basado en su conocimiento, en sus habilidades, en sus aptitudes y genera un juicio, un criterio. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia. Y la actitud puede ser tener conocimiento, habilidades, juicio, pero su actitud es negativa, de nada le sirve. Entonces, esas 4 cosas tienen que estar alineadas para que recursos humanos pueda tener a un talento básico, importante, cambiante, que va a generar resultados sostenibles a la organización. Esta pregunta yo se las hice en la primera sesión. Cuando ponemos un negocio, ¿qué es lo primero que debemos de tener? La respuesta, filosofía. Bueno, queda siempre que es la planificación estratégica dentro de las empresas. La visión, la misión, los valores. Esa es la planificación estratégica de las empresas. Las empresas tienen que ir de la mano de esto para generar resultados sostenibles, que le generen resultados sostenibles en el tiempo. Pueden ser rentables, pero no van a ser sostenibles si no trabajan eso. Entonces, al final lo que quiere recursos humanos o la gestión de talento humano es alinear esa planificación estratégica a la de recursos humanos. Y ese es uno de los principales desafíos de la gestión. Alinear esos procesos a la estrategia de la empresa. Contratar gente adecuada para lograr la visión empresarial. Si no tenemos las personas adecuadas, no lo vamos a hacer, no la vamos a lograr, no vamos a llegar a los resultados. Si no tenemos a los mejores vendedores, al mejor gerente de ventas, ¿cómo vamos a lograr los resultados de ventas, de producción? Entonces, recursos humanos tienen que estar alineando eso, tienen que estar trabajando ese proceso. Entonces, ahí es donde que la estrategia organizacional se refleja en el trabajo de recursos humanos. Entonces, muy importante ese tipo de cosas. Y para eso, recursos humanos va generando procesos, por ejemplo, tener un cuadro de mando, un balance scorecard, en el cual va mostrando sus KPIs, donde van viendo los resultados, donde los procesos se van viendo, cómo van evolucionando esos resultados. Decía Frederick Kovac, el vicepresidente de Goodyear,
Decía, el cambio organizativo debe ser continuo. Tiene que ser continuo. Un sistema que no puede reaccionar para cambiar es un dinosaurio. Hay empresas que todavía hoy día son un dinosaurio. No saben el mundo. No sabe lo que está generando cambios. No sabe cómo viene la competencia. No sabe que la competencia hoy está montando la plataforma para sacarlo del mercado. No sabe que la competencia está viendo cómo le roba a los mejores empleados. No sabe que la empresa está, que la competencia está generando un producto mejor que el que tiene. Y si no está preparado para eso. Entonces, la planeación estratégica en la gestión de recursos humanos tiene tres elementos fundamentales. Los procesos, que es la administración, ¿verdad? La parte estratégica, que es la gestión de talento humano, y la parte táctica, que son los modelos de recursos humanos. Por temas de tiempo, yo les voy a mandar un videíto explicándoles un poquito más los modelos de recursos humanos, que en especial por ahí les mandé una entrevista que hicieron a David Ulrich, que les decía que es el gurú de recursos humanos en el mundo anglosajón. Y Edilberto Chavenato, que es el libro que les mandé de gestión de talento humano, es en el mundo latino. Entonces, estos tres elementos son los tres elementos que componen la planeación estratégica de recursos. Esa planificación estratégica es la que me va a permitir a mí atraer, incorporar, motivar, desarrollar y retener al talento. Oigan bien, está la planificación estratégica de la empresa, la planeación estratégica general, y esa impacta en mi planeación estratégica y gestión de talento humano. Impacta en las políticas, en los procesos de gestión de talento humano. En esas políticas, si por ejemplo la política de recontratación, la política de perfil de puestos, la política de reclutamiento y selección, políticas de formación, políticas retributivas, como por ejemplo, hay empresas que tienen una política de aumentos salariales anuales. Hay empresas que hoy día tienen 5 años sin aumentar a sus empleados. Y les quiero contar eso. En ninguna parte de la ley dice que las empresas deben aumentar. Ojo con eso. En ninguna parte de la ley laboral dice que las empresas están obligadas a aumentar. Lo que aumentan, lo que hacen es el aumento del salario mínimo y ajustes salariales o costo de vida. Es lo que hacen muchas empresas. Políticas de comunicación interna, políticas de prevención de riesgos laborales. Entonces, todo eso, estimadas, todo eso es lo que la empresa busca a través de recursos humanos, es atraer, incorporar, motivar, desarrollar y retener a los empleados. Una metodología para esta planeación estratégica es lo que en algunos le llaman FODA, el famoso FODA, creo que lo hablábamos la vez pasada, es saber qué pasa a lo externo, qué pasa a lo interno. Es lo que llama la capacidad interna, que si tengo el talento. Por eso es que muchas empresas cuando vienen a invertir a Honduras, lo primero que preguntan es, bueno, por ejemplo, soy un call center. El call center lo primero que va a preguntar es que si hay suficiente gente hablando inglés para cubrir mis vacantes. Así de sencillo. Entonces, eso equivale al talento humano. Si saben de procesos, si tenemos capacidad instalada, si tenemos el lugar a donde podemos poner nuestro call center, si hay elementos estructurales. Y aunque no lo crean, muchas empresas que vienen a invertir a Honduras ni siquiera son dueños de los locales. Casi el 95% de las empresas, especialmente las multinacionales, no son dueños de los locales. Es decir, si les va mal, recogen sus calaches y goodbye. Así de sencillo. Entonces, eso tiene que ver con esa estrategia. Entonces, esa es su capacidad interna, si tienen los procesos, los servicios, las estructuras, etcétera. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Qué pasa a lo entorno? Ahí es donde que viene la parte del entorno, es lo que hablábamos ahí, si hay la parte de justicia social o la parte de libertad jurídica, y con toda la problemática que hay en nuestro país, a ver si las empresas quieren venir a invertir. ¿Ah? Entonces, esa es parte de los factores
internos y externos que hacen estas personas que hacen esta planificación estratégica. Entonces, es muy importante que lo tengamos también en cuenta. ¿Dónde inicia la planificación estratégica en la gestión de talento humano? Casi estamos... La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento.
Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Bueno, excelente. Casi estamos terminando. Recuerden, nuestro certificado está organizado con base a esto, con base a los procesos de la Administración de Recursos Humanos. Para que entendamos, les decía que la planificación estratégica en la gestión de talento humano tiene 3 elementos. Los procesos, que son atraer, retener, compensar, capacitar, formar. Todos esos procesos que vimos atrás. La gestión de talento humano es cómo vamos a hacer el trabajo ya pensando como las empresas, como los empleados del conocimiento. Y tercero, los modelos de recursos humanos. ¿Cómo hacemos el trabajo en recursos humanos? Hay personas que trabajan en recursos humanos y no saben que utilizan un modelo. Por ejemplo, si se dedican solo a contratar y despedir, ese es un modelo. Modelo verdugo le llamo yo. Pero es un modelo, al final es un modelo. Toda persona que trabaja en recursos humanos, su estilo, lo que haga, ese es el modelo. El que más me gusta y el que yo les voy a mandar, como les decía, es el modelo de David Ulrich, que básicamente divide el trabajo de recursos humanos en 4 cuadrantes. El cuadrante de abajo es lo operativo, creo que por ahí se los comenté la vez pasada, el operativo, y los 2 cuadrantes de arriba es lo estratégico. Los 2 de abajo son experto administrativo y el otro campeón de los empleados. Los de arriba, agente de cambio y socio estratégico. Ese es para mí el modelo ideal para trabajar en una empresa en recursos humanos. Entonces, estimados, ya estamos entrando en materia en la gestión, en los procesos de gestión de talento humano, pero yo quiero llevarlos en ese orden para que sepan, ¿verdad? ¿Por qué es importante la estructura? ¿Por qué es importante la descripción? Como ya vimos ahí. O sea, si no sabemos por qué es importante la estructura organizacional, el diseño organizacional, no vamos a saber por qué es importante las descripciones de puestos, no vamos a saber por qué es importante el organigrama. Recuerden, sin descripciones de puestos no podemos hacer buenos planes de capacitación, no podemos hacer buenos perfiles de puestos, no podemos hacer evaluaciones de puestos, por lo tanto no podemos hacer estructuras salariales. Yo, por ejemplo, si entro a una empresa, cualquier empresa a trabajar y lo primero que pregunto, ¿hay descripciones de puestos? Y me dicen que no, entonces ya sé que los salarios son pura fumada, porque no hay una estructura salarial. Y la estructura salarial que no se hace basado en eso es simplemente una fumada, como decimos. Bueno, estimados, estamos terminando nuestra sesión de hoy. Para mí ha sido un placer. Sé que no se nos va, pero volazón el tiempo. Así es esto. Pero insisto, ya estamos entrando en materia en los procesos fundamentales de la gestión de talento humano, que son, insisto, reclutamiento y selección, estructura, formación, medición, auditoría, etcétera. Todos los procesos que vimos hace un momento. Ya solo quiero ponerlas para que quede claro, porque creo, para que tengamos claro cuáles son los procesos de la gestión de talento humano. Estos. En base a eso vamos a trabajar. Integrar a las personas. Vamos a hablar de reclutamiento y selección. ¿Cómo está organizado las empresas? Es lo que estamos empezando a ver ahorita, la estructura organizacional. ¿Cómo recompensan a las personas? Vamos a hablar de compensación y beneficios. ¿Cómo se desarrollan esas personas? Vamos a hablar de capacitación. ¿Cómo poder retener a las personas? Vamos a hablar acerca de la parte de descripciones de puestos, pero vamos a hablar de clima laboral y vamos a hablar acerca de la parte de régimen disciplinario. Así que dándoles ahí una brújula de cómo vamos.
Un placer, mis estimados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esperemos que todo esté bien para la próxima semana. Dios me los bendiga, bendiciones y estamos a la orden. Placer. Buenas noches. Buenas noches.